Buenas tardes, les damos la bienvenida nuevamente a esta última mesa de esta larga pero muy entretenida jornada del primer seminario Ciudad y Patrimonio que hemos organizado junto a Carolina, ¿verdad? Esta mesa es la segunda mesa del día que tiene como tema central la educación patrimonial. Hemos entendido obviamente la importancia que tiene como una primera etapa de visibilización del patrimonio, sobre todo en las primeras generaciones, ¿cierto?, en donde la educación se convierte en una herramienta útil para concientizar a las personas de la importancia del entorno y con ello obviamente también de la importancia de la memoria y de la historia de nuestras respectivas ciudades. En esta primera presentación de la mesa número 4 va a presentar Carolina Miranda San Martín junto a María Hernández. La ponencia se titula Taller Museo Comunitario, una instancia de reflexión sobre la memoria histórica y el rol de los museos. Carolina Miranda es profesora de Historia y Geografía por la Universidad Marítima de Chile y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Además, se desempeña como coordinadora del programa de educación patrimonial PASOS de la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Y además es integrante del Comité de Arqueología e Historia del Consejo Internacional de Museos ICOM. María Hernández Fernández es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, España, y máster en Artes Visuales en la Educación, un enfoque construccionista por la Universidad de Granada, España. Muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por su asistencia. Vamos a partir para que nos alcance bien el tiempo. La próxima. Bueno, como el título ya lo dice, ¿cierto? Este es un taller práctico, teórico y práctico, en el cual se invitó a la comunidad, a los vecinos de la ciudad, una convocatoria abierta por distintos medios, redes sociales, distintos canales, a participar de un taller que consta en realidad, todavía está en curso, de 6 sesiones, ¿ya? En el cual vamos a discutir sobre patrimonio, museo, historia, para terminar en una exposición, ¿ya? La idea, como lo vamos a ir viendo, es no solo hablar de patrimonio, de historia y de museo con los vecinos, sino que debatir sobre el rol de los museos, ¿cierto?, sobre qué es o no es patrimonio, etc. Bueno, iniciamos la conversación preguntándonos qué entendíamos por patrimonio. Y la primera clase, ¿cierto?, se hizo una actividad práctica en la cual ellos compartieron su experiencia y finalmente entonces logramos entender, ¿cierto?, que el patrimonio es un todo, que no está disociado, sino que está unido el patrimonio cultural con lo natural, lo tangible con lo intangible, y así como ustedes, eso ya es además de consenso actual. También nos preguntamos qué convierte a un objeto o un lugar en patrimonio, porque muchas de las personas que son vecinos de la ciudad no necesariamente que participan en instituciones o en grupos, ¿cierto?, de esta índole, sino que son personas como comunes y corrientes, como se dice. Ellos se preguntan, bueno, ¿qué les da el valor patrimonial? Y bueno, y ahí llegamos, ¿cierto?, a la idea de que el valor lo damos nosotros. También, ¿quiénes deciden eso? La comunidad del barrio. Y bueno, hoy día, ¿cierto?, hay bastantes ejemplos, en Viña del Mar, pues sobre todo también, de cómo los vecinos, las familias, los barrios, ¿cierto?, están defendiendo las quebradas, las urbanizaciones, distintos tipos de espacios. Luego, esta clase la hizo María. Bueno, también hablamos con los vecinos, obviamente, del papel que tienen los museos, porque nuestra idea con este taller no era solo derivar en una exposición, que va a ser muy interesante, ya les digo, para que vayan, sino que además definir qué es un museo y también que se hicieran partícipes de ese museo. O sea, algo que ahora mismo se está hablando mucho entre la comunidad de profesionales, que de hecho hace bien poquito fue el Congreso Educaticen, que es un Congreso Internacional de Educación en Museos, que se celebra cada 3 años, tengo entendido, y que tiene mucha importancia a nivel internacional. También se hablaba de esto, de que los museos cortar un poco esa relación que hay siempre del museo comunicando hacia el público, sino también del público comunicándose con el museo. Algo que yo les digo que para nosotros la comunidad profesional es algo básico, no siempre se está llevando a cabo y no siempre el público lo está teniendo en cuenta porque no siempre se lo comunicamos tampoco bien.
Entonces surgió de una forma un poco orgánica de esa necesidad. Y entonces también junto a ellos definimos lo que iba a ser para nosotros el museo y cuáles eran las áreas que nosotros teníamos que cubrir con esta exposición en la que ellos eran los curadores. En ese caso le dimos las clases de museología, de conservación, para que ellos también conserven su patrimonio familiar en sus casas, y de investigación, catalogación, como dice por ahí, y además, ¿cuál era la otra clase que hicieron también? Y también, bueno, dentro de esto mismo, debatir en el fondo quién decide qué objetos hay en un museo. Debemos de mencionar que estos talleres se hacen en el Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, que es la colección de la familia de Fernando Rioja Medel. Entonces estamos en un espacio museal, ¿cierto?, que está como supermente institucionalizado. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿cómo puedo aportar yo con una colección en este museo? Sí, voy a decir que nuestra misión como museo nos planteábamos a través de las artes decorativas demostrar un estilo de vida de principios del siglo XX, donde vivió, en la época en la que vivió la familia Rioja, ¿no?, desde 1912 hasta 1956, que fue cuando se vendió a la municipalidad. Pero entonces decíamos, si solo mostramos las artes decorativas que tenía la familia Rioja, solo vamos a hablar de un estilo de vida y de una familia, en el fondo. Entonces, con esto también extendemos esa red a ver cómo vivían otras familias viñamarinas también en esa época. Porque estos vecinos no nos hablan solo de su infancia, sino que nos hablan de la infancia de sus papás y de sus abuelos, y la mayoría de esos objetos que ellos traen a esta exposición son de ellos. De hecho, eso es lo que vamos a hablar ahora. Sí, bueno, continuamos con las sesiones y también obviamente tuvimos que contextualizarlo dentro de las historias personales, dentro del contexto de la historia de la ciudad, ¿cierto?, del Gran Valparaíso también, obviamente, que Viña del Mar no se entiende sola, sino como Valparaíso. Y en este sentido, por ejemplo, una de las tareas, de las actividades realizadas, es que los vecinos tuvieron que redactar algunas reseñas o memorias autobiográficas, ¿ya? Lo cual también para nosotros obviamente es un insumo y ahí vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá también incluso estuvimos hablando de neurociencia, ¿cierto? ¿Qué pasa en el cerebro cuando nosotros, no es nuestra área, pero nos documentamos para entender qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros vamos a un recuerdo? Ya, eso es bastante interesante, bueno, que son estudios recientes. El recuerdo se toma, ¿cierto?, se modifica, se recrea, se revive y cambia. Ya es como, bueno, hay un actor que lo explica súper bien, que es como un archivo de Word, que es la última versión, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una de las señoras, la señora Gladys, que recuerda su estadía, su infancia en la ciudadela de la refinería de azúcar, que los colegas estaban mencionando hace un rato atrás, ¿cierto? Es una población dentro de la fábrica, todo lo que ustedes dijeron, ¿cierto?, modelo, etc. Y bueno, y ella recuerda los espacios que tenía, el economato, ¿cierto?, biblioteca, el cine, ir a la matiné, ¿cierto?, y una serie de formas de vida, de jugar en la calle, ¿cierto?, que también entendemos que esas formas ya se han perdido. Luego de estas sesiones, entonces ya los vecinos empezaron a traer, ¿cierto?, sus objetos, ya sabiendo que sus objetos pueden ser patrimonio, ¿cierto?, que tienen un valor porque nosotros se los estamos otorgando y que es posible tenerlos en este museo comunitario. Y entonces una de las colecciones, por ejemplo, es de Tania Basterrica, que está acá presente, que ella tiene objetos que pertenecen a su familia, ¿cierto?, que son inmigrantes europeos, objetos de viaje, que también nos hablan de la profesión del abuelo, ¿cierto?, y otros objetos como ese neceser que también nos remiten a los hábitos de limpieza o la navaja. Otra persona es la señora Lidia, que ella es nieta de un inmigrante griego, y bueno, en realidad los vecinos tienen muchísimas cosas, ¿ya? O sea, uno mismo tiene 5 o 10 cosas, los vecinos tienen 20 o 40 algunos, ¿cierto? Porque no son solo objetos que uno guarda, ¿cierto?, porque son familiares, sino que también algunas personas también por el gusto de las artes decorativas, por el valor monetario que tienen, ¿cierto?,
valor estético, artístico y también familiar. Ese es el caso también de la colección de Hipólito Castillo, que mucha de la colección que él tiene no es concretamente de su familia, pero que también nos habla de un arraigo familiar. En este caso, muchos de estos objetos pertenecían a la familia Cousiño. ¿Por qué digo que igual tiene una ¿cómo se dice? ¿Por qué se puede meter también dentro de su historia familiar? Porque él los consiguió, algunos de ellos también en subasta, etc., pero otros fue porque dio la casualidad de que un tío abuelo suyo compró una casa que perteneció a los Cousiño y la compró amoblada, y entonces él acabó heredando esos objetos que eran de los Cousiño, que precisamente eran los que él estaba coleccionando. Entonces también nos habla de esa época en la que esos palacios se estaban vendiendo, porque eran casas igual que cualquier casa de cualquiera de nosotros, y uno se tiene que mudar, se va de un lado a otro y vende su casa con sus cosas. Eso. Y además, esta es la colección de la señora Virginia Palma, que también ya estamos hablando de otro tipo de coleccionismo que tiene más que ver con las labores domésticas, como se ve, bueno, con esta jamonera, con esta máquina de coser, con ese farolillo que ella nos contaba que su familia se utilizaba para arrancar de los terremotos cuando había que salir de la casa corriendo. Entonces también nos habla a través de esos objetos, hablamos de muchas historias que quizá no es la historia oficial que aparece en los libros, pero que son historias, y que si todas se reúnen, también podemos generar una historia con mayúsculas. Y otro, bueno, son varias personas las que participaron en este taller, pero ahora les traemos una muestra. Otra persona es la señora Mariana Rumier, que es descendiente de inmigrantes turcos. Y bueno, y aquí nos vamos a otro ámbito, ¿no es cierto? Directamente a tecnologías pasadas, una batidora manual, es lo que está en el centro, la máquina para moler carne o choclo, ¿cierto? Y las linternas antiguas también. Bueno, hablamos también harto de los templorios, o sea, la linterna, los faroles, las velas, ¿cierto? Las palmatorias, son elementos que son básicos en cualquier casa chilena. Y bueno, y esto es uno, ya estamos hablando, por ejemplo, ya de la cuarta o quinta clase, que cada uno presenta lo que tiene, pero luego viene un proceso de investigación, ¿cierto? Que no es tan arduo, pero sí de documentación de que cada objeto tenemos que decir, bueno, esto a quién correspondió. Entonces se elaboraron fichas técnicas. Los vecinos se entusiasmaron muchísimo en investigar. Hoy día internet nos posibilita mucho saber, por ejemplo, el juego ET, es que se compró la Casa Pai estaba en Santiago, también en Valparaíso, y entonces así vamos, las cédulas de los objetos van a ser mucho más completas. Y luego, con los vecinos, esto todo lo hicimos con los vecinos, ese es siempre fue el objetivo de este taller, porque nosotros pudiésemos haber hecho todas estas actividades solas, pero no es la idea. Con ellos hicieron las fichas de los objetos, con fotografías, medidas, historia, etc. Entre todos también seleccionamos, porque por ejemplo había muchas maletas, entonces, y no tenemos tantas vitrinas, entonces bueno, y ahí entonces se va actuando, ¿cierto?, de curadores, y se van seleccionando, o a lo mejor decir, bueno, ¿cómo era el baño? Nosotros habíamos diseñado una casa, que la van a ver, pero ellos nos decían, a esta casa le falta una sala de costura, le falta un escritorio. Porque además también nos damos cuenta de que las habitaciones, la estructura de las casas, la forma de vivir en las casas también ha cambiado. Redactar las cédulas, entonces, ¿qué información va a llevar la cédula? Los vecinos, entre todos nos pusimos de acuerdo, en eso estamos ahora en el catálogo. Y también normas de conservación preventiva. Las señoras pensarán en echarle SIF para limpiar algo, ¿cierto? Pero en realidad no, hay que usar. Entonces, ahí hay un tema también, pero que nosotros sabemos que podemos comentarles a ellos. Lo ideal de esto, está bien la planimetría de la exposición, lo ideal es que ellos además sean los guías de la exposición, ¿ya? No sabemos todavía si se van a poder estar presentes, yo creo que sí, porque es un grupo bien afiatado y bastante interesado en desarrollar esto.
Esa es la planta del primer piso del Palacio Rioja, la sala de exposiciones temporales, y como ustedes pueden apreciar, son 4 habitaciones en las cuales vamos a recrear una vivienda del siglo XX. La verdad es que pensamos mediados de 1950, pero tenemos objetos de 1900 hasta el año 60 más o menos, ¿ya? Como con la siguiente terminamos, la idea no fue crear una exposición de una casa del siglo XX, no partimos, ese no fue el derrotero inicial, sino que es con los vecinos hacer esta exposición, con los vecinos a hablar de museos, ¿cierto? Con los vecinos, como se acostumbró mucho a decir hace unos años atrás, desacralizar los museos, ¿cierto? Entender que un museo, ¿cierto?, es un lugar en el cual nosotros también podemos ser parte, ¿ya? Así que, bueno, en eso estamos. La exposición se va a inaugurar a fines de diciembre, así que a todos los vecinos, a todas las personas que quieran asistir, les podemos hacer llegar la invitación. Muchas gracias.